Aguantamos un segundito más, que nos faltan 1, 2, 3, 4, 5, 6, nos faltan 4 chicos. Buenas tardes. Ya, profe. Buenas tardes. Bien. Bueno, creo que estamos todos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faltan 2, faltan 2. A ver, ahí está. Susana, sí. Vanessa, sí. Samantha, sí. Que me ubico la cara, ¿no? Dafne. Leila. Rocío. Nair, Sheila. Falta Micael y falta Franco. Ahí está, ahí hay alguien más. Sí. Micaela se está uniendo. Ahí está. Y falta Franco. Bueno, la idea de hoy era una que, como ya les digo, como había paro para hasta las 18 y demás, era reunirnos para cerrar el seminario, que ya teníamos bastante cerrado, pero para no demorarnos más, ¿no? La semana que viene tenemos el trabajo práctico de esto, después les voy a pasar una teoría chiquitita que hay, que es una explicación, y todavía no tenemos definido si lo vamos a hacer el lunes o el miércoles, pero bueno, no afectaría demasiado. ¿Sí? Y bueno, la idea, como ya les digo, era cerrar esto, entonces vamos a compartir una pestaña, creo que es este, no, este no es, este. Vamos a compartir esta pestaña, ¿no? Y bueno, ya el problema 4 y 3, el problema 2 y 3 lo habíamos hecho y lo habíamos discutido. Y nos queda lo otro. Que alguien lea la pregunta 4. ¿Sí? ¿Alguien se anima a leer la pregunta 4? Vamos. Lo leo. Dale, vamos. En las moléculas anfifílicas, que por su geometría tienden a formar micelas cilíndricas en ese valor, en agua presentan para concentraciones mayores a la de la concentración micelar crítica, suspensiones cuyo número de agregación
sensiblemente, uno siempre suena feo sensiblemente. Quiere decir que aumenta mucho con la concentración, ¿no? Y forma esferas cilíndricas. Hace años que no uso esto, así que vamos a usar una pantalla. ¿Dónde está? No, guárdenme un segundito. ¿Te acuerdas, Daniel, dónde estaba la pizarra? Estoy buscando. Esto perdimos el training de la... Creo que no. A ver, con compartir. A ver, ¿dónde? No, acá no hay tampoco. Nos sacaron la pestaña. A ver, un momento. Momento. No. Ahí llegó Franco. A Pedro. ver. Si no, puedes abrir no sé, un Paint y compartís la pantalla. Bueno, abre un Paint. Guárdame un segundito. No se me ocurre otra opción más rápida. Más rápido. O un PowerPoint, alguna cosa así. El Paint. Ahí está. Que adentro Franco. Bien. Gracias. Bueno, entonces, acá les decía que Lo estás compartiendo. Hoy tenés razón, me estoy compartiendo. Ahora no. Acá les decía que los anfifilos que tienen un parámetro de empaquetamiento entre 1/3 y 1/2 crecen, los agregados o las micelas crecen sensiblemente, quiere decir que crecen mucho. Si se fijan, ¿se acuerdan la tabla de parámetro de empaquetamiento que habíamos visto en la teoría? Que de acuerdo a que sí, el parámetro de empaquetamiento, si se acuerdan, el parámetro de empaquetamiento era así. Era esto, que era igual a el volumen del anfifilo, de la cadena hidrocarbonada, ¿sí? Dividido el área de la cabeza polar por, ¿sí?, el largo de la cadena hidrocarbonada. ¿Se acuerdan de eso? Eso era el parámetro de empaquetamiento. Si este parámetro era menor que 1/3, o sea, 0,33, la forma del agregado era un agregado esférico, como el de las vesículas. ¿Sí? Así. O sea, que el número de agregación de este agregado es constante, o más o menos constante. Se entiende que es el número de agregación, ¿no? El número de agregación es el número de monómeros que necesitamos para formar el agregado. Ahora sí. Lo habíamos definido en la clase pasada, si no recuerdo mal. Sí. Sí. Córtennos todas las veces que quieran, ¿eh? Bueno, sí, me está dando calor. Perdón. Ahora sí, el parámetro de empaquetamiento estaba entre 1/3 y 0,5. O sea, si esto era mayor que 1/3, pero menor que 0,5, o sea que 1/2, digamos así, les decía que el agregado que formaba era una esfera cilíndrica. Cilíndrica es como un lápiz, así, como un lápiz. ¿Sí? Esto vamos a seleccionar. ¿Quién me llama? Profe, dice micelas cilíndricas, no esferas. Sí, perdón, micela cilíndrica. ¿Sí? A ver, aguárdame un segundito. Bueno, sigo no. yo.
Micela cilíndrica. Micela es lo mismo que agregado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo crece eso? Acuérdense que acá esto era como un tapón. Ah, ya no, esto no quería. Esto era como un tapón en donde uno tiene acá los anfifilos que vienen protegiendo su parte polar, ¿no? Si quieren, en esa tapa tienen como si fuera una semiesfera. Claro. ¿Mm? Si uno lo viese de costado, se ve así, ¿no? Acá ustedes tienen como un tapón de la esfera. Así, ¿no? Ahí, algo así. Acá tenemos una zona muy abierta, muy tensa. Entonces, ¿cómo van a crecer estas micelas, estos agregados? A través de acá. Los monómeros se van incorporando en esta punta y van creciendo a lo largo como un lápiz. ¿Se entiende? Porque la región cilíndrica es mucho más estable para la geometría que tienen los monómeros. ¿Sí? Entonces se van acomodando por la tapa y sigo yo si querés. Dale. Se van incorporando por las tapas de esos cilindros y van empezando a formar esos cilindros que van creciendo. ¿No? Entonces, en ese crecimiento es que el número de agregación aumenta en el tiempo, ¿sí? O aumenta con la concentración, para decirlo más correctamente. Entonces, el problema lo que les plantea es, bueno, yo por un lado tengo, sé qué parámetro de agregación tengo y sé que el número de agregación, dije bien, sé qué parámetro de empaquetamiento tengo, creo que lo dije mal, y sé que el número de agregación va cambiando en el tiempo. Entonces, lo que tengo que explicar es un poco ese mecanismo, digamos, qué es lo que le está pasando a los monómeros cuando aumenta la concentración para que el número de agregación pueda aumentar. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos esto? Sí, profe, era lo que había explicado en un cuadro de 3 partes, una gráfica de tres partes donde la primera no era lineal, pero por el tema de que estaba haciendo los monómeros estaban formando parte de la superficie, y después la segunda parte ya era lineal por el hecho de No, que... pero acá no estamos hablando de la tensión superficial, Franco, ¿eh? Ah, Esa era la perfecto. gráfica de tensión superficial. Acá ya estamos hablando de los agregados De cómo se formados. va formando el agregado, ¿eh? Ah, perfecto, perfecto. ¿Sí? Ya superamos la concentración visceral crítica acá. Ah, perfecto. Estamos por encima de la concentración visceral crítica y vamos incorporando monómeros. Entonces, lo que tenemos que analizar es qué pasa con esos agregados. Entonces, si los agregados tienen forma cilíndrica, o sea, tienen un parámetro de empaquetamiento entre un medio y un tercio, lo que se observa es que el tamaño de esos agregados crece con la concentración. ¿Mm? Porque los monómeros que incorpora la solución aumentan el tamaño del agregado. ¿Sí? Les hago una pregunta. ¿Qué pasaría si en lugar de tener micelas cilíndricas tuviera micelas esféricas? Tuviera monómeros que forman micelas esféricas. A medida que yo aumento la concentración. Se formarían nuevas micelas ¿De qué tamaño? de un tamaño constante. De un tamaño fijo, relativamente fijo, ¿sí? No es que todas las micelas tienen exactamente el mismo tamaño, pero varía realmente muy poco, ¿sí? Y ese tamaño es lo que llamamos número de agregación. ¿Mm? Entonces, lo que podemos concluir es que las micelas esféricas tienen número de agregación prácticamente constante y las micelas cilíndricas tienen número de agregación que crece con la concentración. ¿Sí? Eso lo vamos a tener que tener en cuenta para la próxima pregunta también. ¿Sí? Aguantame, seguí un cachito, Ariel. Sigo. Voy a abrir la guía porque no la tengo abierta y les comparto. Ahí está abriendo.
Estábamos en el 4, ahora pasamos al 5, ¿no? Sí, sí. Espérenme 2 segundos y les comparto. Esto. Compartir. Bueno, ahí tenemos la... vamos a hacer así. Vamos a cerrar esto. Así se ve mejor. Bien, entonces el 5... Tenemos... el 5 habla del SDS, el de sulfato de sodio, que es un detergente que ustedes ya conocen. ¿Lo han usado, no? El SDS en otras materias. Sí, bioquímica 1. Sí, profe. Bien. Bueno. Entonces, el SDS en agua forma micelas de número de agregación aproximadamente constante, de número de agregación 74. ¿Sí? O sea que eso quiere decir que hay 74 monómeros en el agregado. ¿Mm? Y el problema nos dice, sabiendo que el parámetro de empaquetamiento vale 0,37, ¿qué forma espera que tengan las micelas? Y la idea es que expliquemos el por qué. ¿Algo discutieron de este problema? Se esperarían micelas cilíndricas, ¿En qué te basaste para decir eso, pero Nair? como se mantiene constante por el parámetro de empaquetamiento, Bien. pero como se mantienen constantes, no forman esas micelas. Bueno, y entonces, ¿con qué me quedo? Con la que se mantiene constante, entonces son micelas cilíndricas, Bien, esféricas. son micelas esféricas, exactamente. Tengan en cuenta esto. La idea es, el parámetro de empaquetamiento es un número que yo calculo, una cuenta que yo hago a partir de las características del monómero. Y a partir de esas solas características del monómero, yo infiero características de cómo son los agregados. Eso tiene muchos condicionamientos, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del SDS, que es un determinante, va a depender de la cantidad de contraiones que existan, ¿sí? En baja concentración de contraiones, el SDS tiende a tener micelas esféricas. Y en alta concentración de contraiones, el SDS tiende a tener micelas cilíndricas, ¿sí? Esto tiene que ver con el valor que también tiene que ver con el valor que tiene su parámetro de empaquetamiento. 0,33 está muy cerca del límite, ¿sí? Entre micelas esféricas y micelas cilíndricas, que es 1/3. ¿Sí? Que 1/3 es 0,33, ¿no? Entonces, eso hace que, bueno, que el comportamiento del SDS dependa de las condiciones en las que se encuentre. ¿Tá? Esto suele pasar con los detergentes que tienen un parámetro de empaquetamiento que está cerca de los límites entre un tipo de agregado y otro. ¿Sí? Tengan en cuenta que el parámetro de empaquetamiento solo tiene en cuenta cuestiones geométricas de los monómeros. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿se acuerdan que discutíamos esto de que comparábamos el tamaño de la cola con el tamaño de un cilindro? ¿Sí? Y analizábamos en definitiva cuánto se parece a un cilindro esa cola. ¿Sí? Entonces, el número de agregación es algo que se mide experimentalmente. Entonces, si medimos un número de agregación constante, bueno, en general siempre vamos a darle más prioridad en nuestros análisis a lo que diga un experimento. ¿Sí? Eso es casi como una ley de vida, digamos. El que manda es el experimento. ¿Sí? Una consulta. Sí. ¿Solamente las micelas esféricas tienen el número de En agregación general, constante? sí, porque ya de los liposomas, por ejemplo, que uno podría creer que tienen un tamaño controlable, en realidad va a depender de cómo se preparen. ¿Sí? El liposoma es como si fuera una bicapa esférica. ¿Sí? Sí. Pero va a depender de en qué condiciones se preparen, el tamaño que tengan esos liposomas. Pueden ser polidispersos, pueden tener distintos tamaños. ¿Sí? Y ya, si tuviéramos vesículas más complejas, o sea, con muchas capas, en lugar de tener una única bicapa, que tenga muchas capas de anfifilos, ya va a ser más compleja de controlar el tamaño. ¿Sí?
O sea que si tenemos un número de agregación constante, respondiendo a tu pregunta, Sheila, es más que probable que estemos en presencia de micelas esféricas. ¿Sí? A no ser que tengamos liposomas muy bien preparados. ¿Ah? O sea, en la industria farmacéutica hay todo un desarrollo experimental en ese sentido para generar muestras de liposomas muy reproducibles en tamaño, porque esto tiene utilidades dentro de la industria, digamos. O sea, no es que no hay liposomas que tengan tamaño constante, ¿sí? Pero es más complejo. Y no es algo espontáneo, digamos, es algo que es forzado en el experimento. ¿Sí? ¿Respondí a tu pregunta, Sheila? Profe, sí, gracias. Perfecto. Bueno, entonces, decíamos, es más probable que tengan un formato, estas micelas, más parecido a una esfera. Muy probablemente sea una esfera deformada, por ejemplo, algo parecido a un elipsoide de revolución, tipo una pelota de rugby. Un poco, bueno, uno esperaría eso, ¿sí? Obviamente siempre les decimos lo mismo, no estamos ahí adentro para ver cómo se están comportando esos detergentes, pero el experimento un poco nos habla de ese tipo de distribuciones de forma de las micelas. Pasamos a la siguiente pregunta, a la 6. Sí, profe. Bien. Fíjense que dice, los fosfolípidos de doble cadena hidrocarbonada en agua tienden a formar, esto incluso ya lo discutimos, así que lo van a decir muy rápidamente. En agua tienden a formar una bicapa. ¿Qué espera que suceda en la interfase agua-aire y por qué? No se peleen por contestar. A la cuenta de 1, 2, 3. Formarían Formarían monocapas. una monocapa. Muy bien. ¿Y cómo se dispondrían en esa monocapa? ¿Vanessa o alguien que quiera contestar? La parte polar daría con el agua y las colas hidrofóbicas estarían en la parte del aire. Perfecto. Perfecto. Y una vez que se satura la superficie, ¿qué pasaría? Pasan a formar agregados. Bien, pasan a formar agregados, porque Directamente. son anfifilos no solubles. Ahí les comparto ahora el peine otra vez. Bien. Eh, Yo también entré en calor, así que ahí me... Ahí les comparto acá. Entonces, si ustedes se acuerdan, esto lo borramos. Si ustedes se acuerdan, ahora sí, Franco, la tensión superficial. Ah, está bien. No entendía por qué le decías ahora sí, Franco. Al logaritmo de la Claro, concentración. Ustedes tenían algo así, ¿no? Algo así que bajaba, después era lineal y después se mantenía constante, suponiendo que cosa. Acá se saturaba la superficie y acá se saturaba la solución, ¿sí? En el caso que uno tuviese un anfifilo no soluble, como un fosfolípido, directamente tendríamos esto acá. No sé si a qué altura, ¿no? O sea, qué tanto valor de tensión superficial, pero lo que sí marcaría que una vez que se satura la superficie, se mantiene constante la tensión superficial. Pasa a formar agregados, ¿sí? ¿Entiendes? También había comentado que hay unas sustancias que forman agregado directamente. Mira, en la superficial, o sea, si uno la va a saturar, y una vez que lograste saturar, va a pasar a formar agregado. Si vos la tiraste en agua, no se van a disolver para pasar a la superficie. ¿Se entiende? Si vos rompiste la superficie con un bodoque de agregado, con un ladrillo de agregado, o sea, va a ir al fondo de la solución o del sistema sin formar monómero. ¿Se entiende?
Ah, buenísimo. Bien. Por lo tanto, aportando lo que dice Tati, si quiero formar una monocapa y estoy en este proceso desde la monocapa, voy a tener que tener bien solubilizados los fosfolípidos que quiero ir agregando al sistema. ¿Sí? Eso para el estudio de propiedades de monocapas es fundamental. ¿Sí? La preparación inicial del sistema. Bien. Hoy dejo de compartir. Bien, listo la guía. Automáticamente se comparte la guía, ¿no? Porque Sí. están las dos compartiéndose, sí. Mira, vos te deja compartir uno y otro. Te dejo compartir varias cosas ahora. Sí, sí, No, han cambiado muchas cosas desde sí. nuestras últimas conexiones. No tiene pizarra, pero Capaz que tiene y no la encontramos, no la Tati. encontramos. No te extrañe. Bueno, Bueno, el 7 sería, ¿no? sí. Estábamos. Entonces, sigamos. Existen dos ejemplos de emulsiones bastante comunes en la cocina de la casa. La A es comestible, multicomponente, pero básicamente compuesta de agua, aceite y fosfolípidos. Y la otra no es comestible, es multicomponente, pero básicamente está compuesta de agua, grasa y surfactante. Diga cuáles son y describa la estructura y la forma en que lo hacen. Tati, yo no estoy en mi computadora personal. ¿Vos tenés la imagen de La busco. del inciso A? Casi spoileo. Si no, la busco yo, pero A ver, la busco. tendría que abrir mi compu. Igual les escuchamos. ¿Estuvieron discutiendo cuáles creían que son? Vos sabés que no la tengo, Ariel. La Bueno, tengo en algún lado, pero no sé cómo buscarla rápido. Yo ahora la estoy buscando acá a ver si la encuentro. Bueno, lo escucho. Lo escucho. Prendan las cámaras, chicos. No es necesario que les diga. Yo estoy pensando, pues. Yo ya sé la La, respuesta, profe. vos ya sabés Bueno. la respuesta. No spoilees, entonces. No spoilees. Una es agua, aceite y fosfolípido. ¿Saben lo que es una emulsión? Profe, una pista puede ser que en Esperando a la carroza la confunden con Flancito. Sí. Buenísimo. ¿Saben lo que es? Qué ¿Saben lo que buena es una referencia. emulsión? Sí, está buena. A ver, aguárdenme un segundito que me están llamando. Chicos, ¿saben lo que es una emulsión? Yo estoy buscando la imagen, ¿eh? Puede A ser ver. que una emulsión puede ser la formación de, digamos, el efecto que se genera cuando algo es heterogéneo. Sí, es heterogéneo, sí. Y emulsifica significa que forma una película, una capa que separa en dos fases, digamos. No. Pero igual me hiciste acordar de algo. Me Forma hiciste gota. acordar de algo, ¿qué cosa? ¿Cómo? Puede ser que forma gotas. Puede formar gotas, sí. Sheila, ¿qué decía? Yo decía que cuando se mezcla el agua con algún aceite o alguna cosa como Es líquido, una emulsión, grasa, sí, eso es una emulsión. Una emulsión es un sistema heterogéneo, como dijo Franco, en donde tenemos una fase dispersa y una fase continua. O sea, si uno traza una línea, voy al pizarrón, Lo estás compartiendo, Tati, ¿eh? ahí, me voy. Yo sigo buscando la imagen, que me parece que voy a tener que abrir mi compu. Si uno
si uno tuviese un vaso y uno tuviese unas gotitas así dispersas, ¿no? Heterogéneo, ¿por qué? Porque si uno analiza acá tiene diferentes características de acá, ¿no? Entonces, si uno traza una línea, va a ir entre las características de una fase y las características Están haciendo cosas bien. Ahí ¿Cómo? ahí encontré un video. Ahí Bien. encontré un video en el que me muestran. Ahora veo si se ve bien. Bien. Eso es una emulsión. O sea, tenemos una fase continua en donde suspende a la fase dispersa. ¿Está? Eso es una emulsión. Entonces, ahí creo que Vanessa dijo, es como cuando mezclamos agua y aceite, ¿no? Ponemos agua, aceite, sacudimos y tenemos una emulsión. Sí. Ahora bien, los surfactantes, ¿qué características hacían los surfactantes? Bajaban la tensión superficial, ¿no? Disminuía la energía que teníamos, de exceso que teníamos en la superficie, ¿o no? Sí, por ejemplo, la dipalmitoilfosfatilcolina de los alvéolos. Exactamente, ¿sí? O sea, los anfifilos disminuyen la tensión superficial. La diferencia que tiene un anfifilo de un hidrocarburo, más allá de que el anfifilo tiene una parte polar y una parte no polar, es que termodinámicamente estabiliza superficies. Estabiliza superficies. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes tienen un frasco, tienen aceite disperso, ¿no? Tienen aceite disperso. Y lo sacuden, o sea, tienen una fase de aceite, otra fase tienen agua, lo sacuden en el frasco y se le forma la emulsión. ¿Qué están creando ahí? Con el trabajo mecánico que están haciendo, están creando superficie. Está aumentando la superficie. Eso es termodinámicamente inestable. ¿Qué es lo que ocurre espontáneamente una vez que ustedes hacen emulsión de agua y aceite? ¿Qué es lo que ocurre espontáneamente? Se juntan los agregados. Se juntan los agregados y se vuelve a separar la fase, ¿o no? Sí. Sí. Sí, Eso es lo que ocurre, ¿sí? O sea, la fase... Ahora, ¿cómo puede estabilizar esa emulsión? Con un anfifilo. Que un anfifilo estabiliza superficies, ¿sí? Un anfifilo. Un detergente. Un detergente, perfecto. ¿Qué hacen ustedes cuando lavan? primero Sí, le que ponemos lavan. detergente y después removemos con agua. Muy bien. Y si ustedes tienen una fuente sucia con grasa, ¿qué hacen? Ya hay que aplicar un trabajo físico. Agarran, mirá que yo no limpio mucho, pero ¿qué hacen? Una fuente sucia con grasa, le ponen agua, le ponen detergente y lo dejan, ¿o no? Ah. ¿Sí o no? Sí. Bueno, el detergente, ¿qué tipo de anfifilo es? ¿Soluble o insoluble? Soluble era el que estaba en equilibrio el agregado con su monómero. Y insoluble, un anfifilo insoluble es aquel que no está en equilibrio con su monómero. Entonces, un detergente, ¿es un anfifilo soluble o insoluble? Y tendría que ser soluble para poder arrastrar las grasas, ¿no? ¿Por qué? No sé quién estaba hablando. Vanessa estaba hablando. No, Dafne. Dafne. Porque si no, formaría agregados con su mismo monómero y no estaría actuando como detergente, no estaría arrastrando, ¿no? La grasa. Exactamente. Si yo tengo los monómeros, ¿no? Estos tienen la capacidad de venirse a las grasas y estabilizar las grasas, ¿no? Y estabilizar las grasas. Y el trabajo mecánico que uno hace, ¿cuál es? Para formar estos agregados estables. ¿Se entiende, no? ¿Cómo hacen? ¿Forman una película? Forman una coraza, una corteza de anfifilo. Y en el medio están rodeando la grasa.
o los lípidos. ¿Y qué facilita eso cuando lavan? Facilitan que las vesículas estas de lípido, que se irían a pegar en toda la superficie, puedan ser arrastradas por el agua. ¿O no? Sí. Bien, ¿eso es el caso A o el caso B? No hubo respuesta. El B, profe. Será el caso B por una cuestión de que no podemos ingerir vía oral ¿Por qué un no? anfifilo. ¿O sí? ¿Por qué no? Es que no me imagino, lo que me cuesta imaginar es un anfifilo actuando en nuestro cuerpo. Eso. Bueno, sí actúa en nuestro Todo el cuerpo tiempo. directamente Todo el formando tiempo. micelas en la vesícula biliar, sí. Claro, eso Pero te no iba me a imagino. decir. La vesícula todo el tiempo está La vesícula está, haciendo. pero no me imagino. Oral, no. Las membranas celulares están formadas por anfifilos, las proteínas son anfifilos. Estamos llenos de anfifilos. Bueno, ¿en qué caso es este? ¿Del caso A o el caso B? De la pregunta. No tengo a mano, profe, la guía. Ahí está. Parece que la abro en otra. Dale. También, no será el caso B Si le hacen clic a la imagen, perdón, Franco, si le hacen clic a la imagen de la guía, la tienen compartida. La pueden ver ahí. En fijar. pero el fosfolípido es anfifilo. Los fosfolípidos son anfifilos, sí. El detergente sería el caso B y la mayonesa el caso A. El detergente es el caso B y la mayonesa es el caso A. ¿Por qué? Porque el B tiene surfactante, que sería el detergente, y además el caso A es comestible. No sé, más o menos por eso. El caso A. A ver otra vez. ¿Cómo? Hola, hola. El A, ¿se escucha? El A Sí. dice que es comestible. Sí. Y bueno, tiene aceite, agua y fosfolípidos. Bien. Y el B es no comestible y además tiene surfactante. Bien. Bien. Entonces, Sería el detergente. Y el A, que es comestible con fosfolípidos, aceite y agua, la mayonesa. la mayonesa, exactamente. Muy bien. ¿Se entiende por qué? ¿Se entiende por qué? Yo no, profe, no entiendo. ¿Quién no entendió? Sheila. Sheila. Bien. ¿No entendiste ninguno de los dos o alguno en No particular? entiendo, Sheila? lo que no entiendo creo que es la diferencia, o sea, cómo me doy cuenta de cuál es cuál. Mira, Intuitivamente pienso que el surfactante es detergente, pero no tengo una respuesta está lógica. bien. Son- El se surfactante usan es un como detergente. sinónimos. ¿Por qué Son el sinónimos. surfactante es detergente? El No sé, o sea, surfactante. para mí es algo intuitivo, no por... No, pero por- de tu conocimiento de química orgánica. ¿A qué te suena la palabra surfactante? Surf, ¿a qué suena? Alteran la tensión superficial, digamos. Está bien. Y los surfactantes, ¿a quiénes
¿quiénes eran conocidos como surfactantes? Aquellos que disminuyen la tensión Sí, pero superficial. ¿quiénes? Los anfifilos. Ah, sí. ¿Tá? Los anfifilos. ¿Sí? Ahora, un detergente, ¿no? Eso lo vimos en la teoría, un detergente. ¿Cómo está constituido? ¿Y cómo definíamos un anfifilo? Que tenía una región polar y una región no polar, o más de una región polar y más de una... ¿No es un anfifilo también? Sí, es un anfifilo. Perfecto, es un anfifilo. Sí. Un fosfolípido es un anfifilo. ¿Un detergente es un anfifilo? Sí. Sí, también. Sí, también. Sí, también. ¿Cuál es? Profe, o sea, ¿todos los anfifilos rompen con la tensión superficial del agua? Sí, la disminuyen. Entonces Sí. todos son surfactantes. Sí. Ahora se diferencia entre soluble y no soluble. Entre ellos, ¿no? Entre ellos. Bien. Ahora. Y Yo tengo una Es, pregunta. es muy fino, o sea, lo que dice la guía es fosfolípido y surfactante. ¿Cómo puedo yo darme cuenta? no, ¿qué dice la guía? No dice eso. O sea, lo clave está en que uno es comestible y el otro no, nada más. ¿Dónde está? A ver, ¿dónde? Espera que quiero dejar de compartir Deja de esto. compartir eso y ahí aparece. Mira, dice, existen dos tipos bastante comunes en la cocina. Eso. Uno es comestible, te dice. Comestible porque está garantizado por el Código Alimentario que lo podés comer. Vos podés comer madera si querés también. El tema es que no es un alimento. Dice, uno es comestible, multicomponente, ¿sí? Pero fíjate cómo dice el problema. Dafne fue, ¿no? La que preguntó. Vamos a leer el problema. Dice, existen dos tipos de emulsiones. Acordate que es una emulsión. Son un sistema heterogéneo formado por una fase continua y una fase discontinua. ¿Sí? Tengo que partir de ese hecho ya. ¿Sí? Muy comunes en tu casa. Esa emulsión vos la agarrás con la cuchara y te la comes. Porque está permitido, no te va a hacer mal. O sea, está en el Código Alimentario. ¿Sí? Y está compuesta básicamente por agua, por aceite y por fosfolípido. Entonces, ¿quién es el anfifilo de esa emulsión? Los fosfolípidos. Los fosfolípidos son los anfifilos. ¿Sí? ¿Qué tienen que estabilizar los anfifilos? En esa emulsión. En esa emulsión. Los aceites. Bien. ¿No? ¿Se entiende? Yo tengo una Vamos. pregunta para terminar de complicarla. Esta, con el inciso A. Tati les decía que una emulsión es una mezcla heterogénea, les decía, que tiene una fase continua y una fase discreta. O sea, tiene gotas de una de las fases, las gotas forman la fase discreta, ¿sí? En un continuo de la otra fase. ¿Hasta ahí me expliqué? Sí. Bien. ¿Cuál sería en la mayonesa la fase continua y la fase discreta? Pregunta compleja. Pueden no saberlo, ¿no? Pero juéguensela. ¿Puede repetir, profe, la pregunta? La pregunta es la siguiente. Una emulsión es una mezcla heterogénea, ¿sí?, de una fase continua y una fase discreta. ¿Sí? Eso quiere decir que tenemos gotas de una de las fases, eso es la fase discreta, en un continuo
¿sí? De la fase continua. La pregunta es, ¿cuál es la fase continua y cuál es la fase discreta en la mayonesa? La fase continua sería el aceite. ¿Por qué Bueno. decís eso, Sheila? A ver, justifique. Solo estoy pensando en cómo se hace la mayonesa. Bueno. Bien, bien. Vos decís que ¿Y la por qué fase ¿Y por qué lo pensaste así? A ver. Y porque la abundancia es de aceite cuando uno prepara mayonesa. Y en Ah. general, No que lo que- es buena esa interpretación. En general, en las emulsiones, la fase continua es la mayoritaria. ¿Sí? Entonces tiene sentido el análisis que hizo Sheila. Como en una emulsión la fase continua suele ser la mayoritaria, asumió que era el aceite. ¿Sí? Bueno, no es así. El caso de la mayonesa es un caso particular en el cual la fase discreta es la mayoritaria. Entonces lo que tenemos son grandes gotas de aceite en un continuo de agua. ¿Sí? Les voy a compartir la imagen. Dale. La tengo por acá. Ahora tengo que ver si la pueden La ver leche también entonces puede ser un ejemplo de eso. ¿De qué? ¿De emulsión? Sí. Sí. Es una solución y una emulsión, la leche. ¿Sí? Esperen que encuentre la imagen, ¿eh? Pero la fase continua es el agua en la leche. No entiendo igual, o sea, el concepto de continuo, discreto que Ahí están lo hablando. vamos a repasar con la imagen. ¿Ahí la ven la imagen? Sí. Bien. Sí, profe. ¿Ven que tienen gotas? ¿Esto qué es, mayonesa, profe? Esto es una microscopía electrónica de mayonesa. Sí. Obviamente es con una resolución muy alta. ¿Sí? ¿Ven que tienen gotas? Las gotas serían la fase discreta. ¿Por qué? Porque yo para pasar de una gota a la otra tengo que pasar por la otra fase. En ese sentido es discreta. En cambio, la fase continua es la fase que yo puedo recorrer con continuidad sin pasar a la otra fase. ¿Se entiende la idea de fase continua y fase discreta? En la mayoría de las emulsiones tengo una fase continua mayoritaria con pequeñas gotas de la fase discreta. En la mayonesa también esto se debe a cómo se prepara la mayonesa con la gran agitación térmica que se realiza por el batido. ¿Sí? Se logra tener grandes gotas de aceite en un continuo de agua que es la fase minoritaria. ¿Sí? Entonces lo que está en amarillo Perdón, profe, pero yo veo es todo agua. discreto. Bueno, pero ahí es donde vos te tenés que imaginar y abrir la mente. Mirá este gráfico, Dafne. ¿Está bien lo que decís? ¿Ves este gráfico? ¿Cómo lo estás viendo? No, sigo viendo la mayonesa, profe. Si no me va a decir que no, ¿por qué no? No, No lo veo la vamos a entender. mayonesa nomás, no está mostrando ningún gráfico. ¿Vos estás compartiendo algo, Tati? No. Ah, bueno, esperá. Voy a compartir mi cosa. Esperá, Es como un pelotero, si vos vas corriendo las pelotitas pasás. Es muy buen ejemplo ese. El aire ahí sería el continuo. Lo que vos estás viendo así en la microscopía, Dafne, es algo así, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Dafne, Sí, ¿sí? contestó. Es algo así, ¿no? Entonces, la definición que hoy dijo Sheila era que la fase continua era la que estaba en mayor proporción, mientras que la fase discreta quiere decir que empieza y termina, y continua es que no termina nunca. ¿Sí? Y en el caso de las Ahí va. emulsiones, la forma de darse Eso es cuenta... porque forma agregados. Exactamente. La fase continua
y te lo voy a cambiar de color, la fase continua sería el espacio microscópico que hay entre cada gota, entre una gota y la otra. Sí, ahora sí, Que profe. se puede recorrer con continuidad, por eso se la llama fase continua. ¿sí? Es que uno puede hacer así, puede, ¿está? En cambio, para pasar de una gota a la otra, Tenemos o sea, que pasar. una gota de aceite a otra gota de aceite, tenemos que pasar por alguna región en la que haya agua. ¿sí? Entonces, en ese sentido, el aceite es la fase discreta. ¿sí? Sí, En la perfecto, ahora sí. microscopía, ahora para imaginárnoslo, lo que está en amarillo es agua. ¿sí? Esto se usan polarizadores para poder verlo, ¿sí? Por eso los colores no representan la realidad. ¿sí? Pero lo importante es que lo que está en amarillo, que identifiquen que lo que está en amarillo es la fase acuosa. Y lo que está en naranja oscuro, casi marrón diría, es el aceite. ¿sí? ¿Se entiende? ¿Estamos? Y se acuerdan que nosotros Sí, sí. les hablamos siempre de lo que son los modelos mentales, que es cómo nos imaginamos las cosas. Y qué modelo nos hacemos de aquello que observamos a partir de un experimento y cómo nos imaginamos que eso, por ejemplo, ocurre microscópicamente, aunque no lo podamos ver. Bueno, cuando yo cursé esta materia, lo que me dijeron es que la mayonesa lo que tenía era micelas invertidas de fosfolípidos, en los cuales tenía agua en contacto con las cabezas de los fosfolípidos y un continuo de aceite en contacto con las colas de los fosfolípidos. Bueno, cuando volví como docente de la materia y empecé a decir eso, me retaron y me dijeron, no, porque ahora tenemos una imagen en la que podemos ver que lo que pasa es otra cosa. ¿Sí? Entonces ahí obviamente lo que fallaba era el modelo mental que nos habíamos hecho y que nos habían transmitido nuestros docentes porque no tenían suficiente información experimental para poder elaborar otros. ¿sí? Y porque estaba muy fuerte esta idea que transmitía, creo que fue Sheila la que dijo, que la fase continua es la mayoritaria. Esa era una idea muy fuerte que había sobre las emulsiones. Bueno, hay casos en los que eso no se cumple. Contraejemplos. ¿Bien? Bien. Ahora. ¿Estamos? ¿La mayonesa? ¿Estamos? Sí. ¿Cómo se hace la mayonesa? Pasamos a Paulina Cocina. Buena idea. ¿Cómo se hace la lactonesa? Porque Lo que pasa es que la mayonesa se hace con, digamos, Con huevo, ¿eh? huevo y No, aceite lentamente para evitar que emulsifique. No, si lo querés emulsificar. Lo que querés es que emulsifique, Franco. No, pero que se corte, digamos. Que se corte. Que se corte, sí. Porque si no, si le pones rápidamente, se corta. Bien. Eso es correcto. O sea, uno termina haciendo estas gotas tan chiquitas que se vuelve a separar. Se juntan los fosfolípidos y se vuelve a separar. Eso es lo que ocurre. ¿Sí? Eso es cuando se corta la mayonesa. Cuando se corta la mayonesa. Pero ¿cómo la hacen? ¿Cómo hacen la mayonesa? ¿Cómo se hace? ¿Nadie hizo mayonesa? Los ingredientes. Dijeron huevo. ¿Qué cosas sobre todo necesitamos del huevo? Lo googleo si quiere, profe. Dale, ya, dale. La Apúrate. yema, profe. La yema. La yema. ¿Por qué? ¿Qué aporta la yema? Fosfolípidos. Sobre todo fosfolípidos, fosfatilcolina principalmente. ¿Sí? Bien. ¿Qué más se le agrega a la mayonesa? Huevo, aceite, limón y sal, dice. Huevo, aceite. ¿Para qué querés el huevo? Recién lo dijeron. ¿Para qué? Habían comentado que era como para usar la yema como fosfolípido. La yema no, los fosfolípidos de la yema. ¿Sí? Claro, El la aceite. grasa. ¿Para qué? El aceite. ¿Para qué quieren el Para poder aceite? emulsificar. Porque lo que querés es hacer la emulsión. Sí. ¿Sí? ¿El limón? ¿Qué aporta el limón? ¿Qué aporta el limón?
Ácido. Sí, Sí, sí. al sabor aporta acidez, sí. Sí, ¿y qué más? Y a la emulsión, ¿qué aporta el limón? Aparte de la acidez, ¿qué aporta el limón? Agua. Agua, exactamente, agua aporta. No mucha, no necesitamos mucha agua, un poquitito de agua necesitamos. Imagínense estas cosas, ¿no? ¿Y cómo hacen ustedes? La ponen y la baten. ¿Para qué la batimos? Para romper la fase continua de aceite Para e ir emulsionar. Claro, exactamente, para ir rompiendo la fase continua de aceite y rodeándola de fase de agua. ¿Sí? Para eso. En definitiva, para ir haciendo estas gotas un poco más pequeñas. ¿Están? ¿Sí? Bien. Y que esto Ahora, se estabilice con la lecitina del huevo, ¿sí? Bueno, y el contraejemplo de, o sea, lo no comestible sería cualquier crema de skincare, así con liposoma, claro, shampoo, exactamente. detergente. No, no. Detergente y champú, no. Lo no comestible, digo. No Sí, pero comestible. La crema sí te está diciendo. La crema para la piel y demás, sí. Sí, pero digo el otro ejemplo de la guía. Está bien, pero no es la crema de la piel. ¿Por qué no? Profe, sí tiene todos esos ingredientes. A ver, vamos a verlo. El otro te dice, ¿qué te dice el otro? O sea, no Que comestible. tenía agua, aceite y surfactantes, y era no Claro. comestible. Ahora, vos sabés una crema de piel. ¿Cómo está hecha una crema de piel? Igual te puede llegar a tener detergente. Pero generalmente una crema de piel está hecha con un surfactante, que Sí. lo coso, y de crema. Puede ser crema de orden y demás. Acá fíjense, le está diciendo agua, grasa o aceite y un surfactante. No te está diciendo fosfolípido, un surfactante en general. ¿Sí? Un detergente, perdón, sí, yo te dije que no, pero sí, está. Sí, El porque yo tenía uno y yo leí, Sí, y cuando lo estudiamos en su momento es como que a mí me quedó muy grabado eso, porque tenía liposoma. Y justo después el profe explicó lo que era un liposoma y qué sé yo, en bioquímica. Bueno, y a partir de eso es como que no me lo olvidé más, porque lo bien, tenía ahí. está bien. Ahora, acordate vos el fosfolípido que tiene en la mayonesa, es fosfolípido. Es un anfifilo que es para estabilizar superficie, para que no se corte las gotas de grasa. Porque si vos agitás el aceite con el agua, después se separa. Vos no querés que eso se corte, vos no querés que eso se separe, ¿no? Ahora, el segundo ejemplo dice agua, aceite y un anfifilo genérico. ¿Cuál es el que usás vos en la cocina? O ustedes. Además dice surfactante, dice, como Surfactante, es por un eso, poco no más dice, específico. no dice fosfolípido, dice un surfactante, cualquiera. ¿Detergente? El detergente, ¿sí? Sí, pero puede ser cualquier anfifilo. ¿Cuál, por ejemplo? ¿Qué sé yo? ¿Estamos hablando comestible o no comestible? No, no comestible. No comestible. No sé, cualquier triglicérido, qué sé yo. No, triglicérido no. Comestible, no sé. No, triglicérido no es un anfifilo. ¿Por qué no? Porque no estabiliza un triglicérido, es el aceite. Y el aceite cuando forma la gota de grasa después se separa. Y un diglicérido sí podría ser. Ah, bien, un diglicérido. Bien, eso sí, podría ser. ¿Qué otro? No sé, no te compliques, Dafne. Pero está pensando. Está pensando. Eso es lo importante. ¿El resto? ¿Qué detergente conocen?
¿De química o de De la casa? vida, de la vida. Ah, qué sé yo. ¿Y de química? SDS. Ah, bien, todo ese lo conocen. El SDS también está en el Sí. shampoo. En el shampoo tienen SDS. O en el jabón líquido. O en el jabón líquido. ¿Sí? ¿Qué otro anfifilo conocen? Que proviene de los triglicéridos. ¿Un esfingolípido, por ejemplo? Se ¿Un ácido complica el tema. graso? Un ácido graso, exactamente. Sí, le estaban copiando. Era bien simple la pregunta. Un ácido Yo graso. ya estaba de esfingolípido y todo, y era como que más fácil. Ahora, los ácidos grasos, ¿en dónde lo tienen ustedes? En su casa. En- ¿En el jabón? En el jabón. En el cierto. jabón sólido. En el jabón sólido. Ahora, estos ácidos grasos o estos anfifilos, ¿no? ¿Qué diferencia tienen con los fosfolípidos? Digamos, tiene un efecto que es soluble, digamos. Bien, son solubles. O sea, cuando forman agregados siempre van a estar en equilibrio con su monómero. ¿Qué concentración va a tener el monómero? La de la concentración micelar crítica, ¿no? Bien, dicho esto, ¿cómo me describirían ustedes el proceso de cuando lavan una fuente que está totalmente engrasada? No, al incorporar el surfactante, digamos, o detergente, se genera por así decir, una bicapa o Tiqui, 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 la guitarra Con sacó. agua caliente. Bien, muy bien, Ah, dijo. bueno, ahí es otra cosa. Ahí dijo Ahí agua está. caliente. Forma una bicapa. No, si son, dijiste que son solubles y forman agregado. No sé si forman una bicapa, Franco. No me saqué la guitarra, mira que Los fosfolípidos forman bicapas. ¿Cómo se imaginan el proceso el proceso molecular? No importa que esté cosa, o sea, ¿qué imagen tiene el proceso molecular de cuando ustedes lavan? La parte hidrofóbica del detergente ¿Sí? se acopla, porque no se une al agregado. Eso lo hace como más estable en solución y es más fácil de barrer. Porque aparte el detergente sí tiene interacción con el agua, su parte hidrofílica. Bien. ¿Y a qué llamas Entonces, agregado, Dafne? a los agregados de grasa que están, o sea, la suciedad misma. Bien. Bien. Me refiero a suciedad, grasa. Sí, Bien. sí, perfecto. Perfecto, ahí te entendí. ¿Y por qué es más eficiente un detergente para lavar que lavar con mayonesa? ¿Nunca le tiraron un huevo a un parabrisas? No lo hagan. No prueben esto en sus casas. No, en serio le digo. Si ustedes alguna vez van en auto y le tiran un huevo en el parabrisas, no prendan. Vi un reel que decía eso y explicaba eso, profe. ¿Por qué? ¿Por qué? Se mancha peor. ¿Por qué? Porque ahora tienen elementos para decir por qué. O sea, si tiran un huevo en el parabrisas y le tiran el zorrino, ¿qué le están incorporando? Agua al fosfolípido. Y si le pasan el limpia parabrisas, ¿qué van a estar haciendo? Mayonesa arriba del parabrisas, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. Bien, ocurre eso. Encima, si le ponen detergente al zorrino, hacen una mayonesa no comestible. Peor todavía. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se imaginarían el proceso de lavado? Ahí les comparto acá un cachito. Acá les comparto esto así acá. Imagínense acá, ¿no?
Nosotros tenemos una fuente toda con una peliculita de grasa, ¿no? Porque hicimos un buen guiso carrero. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Tenemos agua acá. ¿Se va a disolver esta grasa que tenemos acá pegada? No. Pero imagínense, nosotros tenemos detergente, que los detergentes van a estar formando su vesícula, ¿no? Así, ahí. Bueno, su vesícula así. ¿Y van a estar en equilibrio con quién? Si son solubles estos anfifilos. Con el agua. Con el agua. Sí, obviamente, están con efecto hidrofóbico, pero si son anfifilos solubles, ¿qué nos está faltando en este esquema? ¿Con quién? Otra vez, ¿cuál es la diferencia entre un anfifilo soluble y un Con los insoluble? monómeros. Con los monómeros. Entonces, acá voy a tener, vamos a correr esto acá. Estos van a estar en equilibrio con sus monómeros, ¿no? Vamos a ponerlo de otro colorcito. Con sus monómeros, así chiquitito, con sus cadenas. ¿Sí? No está en escala, obviamente, ¿no? Ahora, ¿qué capacidad tienen estas colas hidrocarbonadas? Obviamente que acá arriba está todo saturado de anfifilo, ¿no? De interactuar con las grasas. ¿Quién dijo eso? Sheila. Sheila. Esto va a interaccionar con las grasas. ¿Y qué van a hacer a medida que interaccionan con las grasas? Van a formar emulsiones con las grasas. Vamos a ponerlo negro, las grasas las habíamos puesto negro. ¿Sí? Sí. Entonces, los monómeros, estos agregados o vesículas de detergente me proveen monómeros. Y estos monómeros van a estar con las grasas y la van a ir levantando y van a formar las emulsiones de grasa y detergente que tenemos. Prueben una cosa hoy. Prueben en un frasco poner aceite, poner agua y agitarlo. Y en otro frasco pongan aceite, agua y una gotita de detergente y lo agitan. Y díganme qué emulsión se mantiene por más tiempo. ¿Sí? ¿Lo van a hacer? Sí, profe. Si no, lo hacemos ahora, de modo práctico. Lo hacemos ahora. ¿Está? Entonces, ¿cuándo se facilita el lavado? Hoy Sheila lo dijo. ¿Con agua fría o agua caliente? No, van a ir con agua caliente. Nair, con agua caliente, ¿no? Con agua caliente. ¿Por qué con agua caliente se facilita el lavado? Por cinética por la No. cinética de la reacción. Siempre la cinética, bueno, sí, no, pero ¿qué cinética es la que me importa? ¿Por qué? No me digan cinética y nada más. Me explican todo. Porque baja la concentración micelar crítica. Baja la concentración micelar crítica. ¿Y por qué baja la concentración micelar crítica? ¿Qué es lo que se ve favorecido en un aumento de temperatura, en el efecto hidrofóbico? ¿Aumenta el efecto hidrofóbico? Aumenta el efecto hidrofóbico. ¿Y yo qué quiero? El efecto hidrofóbico entre el detergente y la grasa. ¿O no? Sí. ¿Sí o no? Spoileaste ahí. ¿Cómo? Spoileaste ahí. ¿Cómo? ¿Lo puede repetir? ¿Por qué se ve favorecido cuando ustedes lavan con agua caliente? ¿Qué se ve favorecido? El efecto hidrofóbico, ¿no? ¿Y qué quieren ustedes? Favorecer el efecto hidrofóbico entre el monómero de detergente y las grasas, para formar los agregados, la emulsión, grasa, anfifilo y agua, ¿o no? Sí. Obviamente, cuando aumenta la temperatura va a aumentar la energía cinética, esto y lo otro, ¿sí? ¿Pero qué se ve favorecido al aumentar la temperatura? El efecto hidrofóbico. ¿Entre quién? Yo quiero lavar la grasa, entonces entre el anfifilo y la grasa.
¿Estamos? Chicos. Sí, sí. profe. Sí, profe. Bien. ¿El resto está por ahí o ya se fueron a comer? O a tomar cerveza, o estén en el happy hour de la... No, acá estamos, profe. Ah, Estamos bien. Entonces, ¿por qué no es comestible? ¿Ustedes se van a comer una cucharada de jabón? No. ¿Se van a comer una cucharada de aceite y detergente? No. ¿Se puede comer? ¿Es tóxico? No, no es tóxico. Pero les digo que le va a agarrar una buena cagadera. Así. Finale. ¿Sí? De hecho, otro anfifilo natural que tienen No son entres más en detalle. las sales biliares, que es lo que produce el hígado, la vesícula biliar, que en el movimiento gastrointestinal forma emulsiones de los kilomicrones, las emulsiones de grasa, ácidos grasos y demás, estabilizadas con las sales biliares, y eso facilita su absorción. ¿Sí? ¿Estamos? Bien, pasamos al último punto. Sí. Bueno, La cosa dice así: el ácido palmítico, ahí les da la fórmula química del ácido palmítico, que es un ácido graso, a 37 grados centígrados es soluble en éter y alcohol, pero es prácticamente insoluble en agua. ¿Qué características estructurales debería tener una proteína transportadora de este ácido? Falta el de coso, el 8 bis falta. No es lo último este. Ah, perdón, cierto que había 8 y 9. 8 y 8 bis, sí. Nos quedó 2 veces 8, por eso hacemos el chiste del 8 bis. Mala mía, el anteúltimo entonces. ¿Qué características estructurales debería tener una proteína transportadora de este ácido? O sea, estos ácidos grasos no pueden ser transportables a través del citosol porque son insolubles en agua. Entonces, bueno, y como hoy en día sabemos que intervienen en vías de señalización y modifican la fluidez de las membranas también, entonces tiene un rol importante dentro de la célula, es que, bueno, hay toda una maquinaria molecular para poder transportarlos. O sea, hay unas proteínas específicas que los transportan que se llaman fatty acid binding proteins. O sea, fatty acid es ácido graso y binding protein, o sea, proteínas que unen ácidos grasos. ¿A dónde los unen? A las membranas plasmáticas. ¿Qué características tendrán que tener para poder transportar un ácido graso? Y, o sea, en la secuencia de esa proteína tendría que tener por lo menos un segmento que sea hidrofóbico y otro hidrofílico, y seguramente hidrofóbico en el centro, como para poder movilizarse, ¿no? Imagino igual, es una hipótesis. O sea, ¿con qué te referís? ¿A qué te referís con hidrofóbico en el centro? ¿Cómo te lo imaginabas, Daphne? Claro, o sea, como que este ácido palmítico, su parte hidrofóbica tendría que meterse como adentro de la proteína, porque si no seguiría estando expuesto. Bien, o sea que como que sería un bolsillo hidrofóbico, Claro, una cosa así. donde se pueda meter la región hidrofóbica del palmítico. ¿Y qué pasaría con la región hidrofílica del palmítico? Y esa no tendría problemas de solubilidad, así que podría quedar expuesta como cerrando el bolsillo, por así decir. Ajá, bueno. ¿El resto cómo se imaginan la proteína? de una manera muy similar. El esqueleto carbonado, al ser apolar, quedaría expuesto dentro también en la misma disposición que todas las moléculas de ácido palmítico, expuesta al medio o al entorno o a la solución. Bueno. ¿Quieren ver cómo es la estructura de la proteína? Sí. Les paso
Bueno, les comparto pantalla. Ahora les paso el link también. Acá estoy dentro de la base de datos de proteína, el Protein Data Bank. Ahí les paso el link si quieren para entrar y jugar un rato. Eso que tienen en verde es la FABP. Tiene un conjunto de 10 láminas beta, formando lo que se conoce como un tonel beta, un barril beta, y tiene lo que se suele llamar una tapa formada por 2 hélices alfa en esta región, en la representación de arriba. ¿Sí? ¿Dónde está el ácido graso? Adentro. ¿Ya lo vieron? Adentro de toda esa superficie. ¿Qué me ¿No? gané? No te ganaste nada, Dafne, porque vos dijiste que la cabeza hidrofílica del Bueno, ácido graso casi, estaba expuesta al solvente. casi, ¿No? casi. ¿Dónde está la cabeza hidrofílica En del el ácido centro. graso? En el centro, y se está coordinando con 2 Claro, aminoácidos porque en realidad es lo que hidrofílicos en el interacciona interior. realmente. Porque después es todo efecto hidrofóbico, no es una interacción real. Bueno, o sea, no es una interacción en el sentido de una fuerza, pero sí, Claro. sí es algo que determina cómo es su movimiento. De hecho, la región por la que entra el ácido graso a la proteína tiene que ver con la interacción de la cola hidrofóbica con la proteína. Hay una región por aquí que es hidrofóbica y ahí se pega el ácido graso y ahí comienza su entrada. Hasta hace un tiempo se creía que para que el ácido graso entre al interior de la proteína, esta tapa debía levantarse. Hoy en día se sabe que no es necesario que esa tapa se levante para que el ácido graso pueda entrar y salir. Así que bueno, con esto pueden jugar un poquito, ver distintas representaciones. A ver. Lo que pasa es que a mí me molesta acá el paso. Pero bueno, se pueden ver distintas cosas. Se puede ocultar la proteína y ahí se ve mejor el ácido graso. ¿Saben qué es eso rojo que se ve? Esos puntos rojos. Agua. Agua. ¿Sí? Son los oxígenos de las aguas. Como esta estructura se obtuvo por difracción de rayos X, no se sabe la posición de los protones. ¿Sí? Solo están la posición de los oxígenos de las aguas. Muy bien. Ahí está el ácido graso y su cabeza. Bueno, pasamos al 8 bis. Tati. Lo perdí a Tati. Sí. Estás muteado, ¿no? Dale, pasamos al 8 bis. Dale. Muy bien. ¿Ahí están viendo la guía? No. No. Comparto la guía. ¿Por qué no la tengo acá? Acá. La guía dice lo siguiente. Dado el gráfico de concentración micelar crítica en función de la temperatura para los 2 anfifilos diferentes de la figura 1, que es esta que tenemos aquí abajo, ¿a qué se debe la disminución de la concentración micelar crítica observada en ambas curvas? O sea, esta disminución y esta disminución. ¿Sí? Analiza y justifica el comportamiento de la curva de concentración micelar crítica en función de la temperatura para el detergente SDS, este de acá arriba, representado en la gráfica. El inciso B dice, elabora hipótesis sobre las diferencias observadas entre las curvas. Cuéntenme, ¿qué les parece este comportamiento? Se entiende que acá entonces estamos graficando concentración micelar crítica de un detergente iónico y de un detergente no iónico en función de la temperatura. ¿Qué observamos de esas curvas?
Acuérdense una cosa siempre. Acuérdense, perdón, Franco. Acuérdense una cosa. Que la concentración micelar crítica es una medida de quién. ¿De qué? Del efecto hidrofóbico. Perfecto. A menor concentración micelar crítica, el efecto hidrofóbico, ¿cómo es? Mayor. Mayor. Perfecto. ¿Por qué el SDS tiene una concentración micelar crítica mayor que el tritón? ¿Qué quiere decir que tengo una concentración micelar crítica mayor? Tiene Perdón, un menor efecto hidrofóbico. ¿Cómo? ¿Cómo? Menor efecto hidrofóbico. Menor efecto hidrofóbico. Perfecto. ¿Sí? ¿Y por Sheila, qué? Sheila dijo algo y no se escuchó. No, eso quería decir, que era Eso. diferente efecto hidrofóbico. Bien. ¿Y por qué podrían proponer que tiene menor efecto hidrofóbico el SDS? ¿Podrían decir eso mismo de otra manera? Porque es iónico. ¿Quién? ¿Y eso? Y eso hace que las fuerzas, o sea, cuando se acercan las cabezas, se repelen. Entonces no favorece que el efecto hidrofóbico. Compite. Bueno, sí. Sí. A ver, el resto. Está bien, igual. ¿Lo entendieron a Nair? No mucho. ¿Y por qué no dicen? No, sí. Lo que dijo Nair tiene que ver con cuando se forman los agregados, cuán estables son esos agregados. Entonces lo que dijo es como las cabezas hidrofílicas del SDS tienen carga, esas cargas se repelen entre sí y eso hace más inestables los agregados. ¿El SS cómo es? Ahí, no. Quería que iba a funcionar. ¿El SS qué es? Uno. No, esto no es. A ver, déjenme probar una cosa. Voy a probar una cosa. No funciona. Está jugando. ¿Qué tienen? El azufre, oxígeno 2 con una carga negativa. Esto tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿No? Esta parte, cabeza polar, ¿cómo es? Es muy polar y si se junta con otra cabeza polar, ¿sí? ¿Qué se tiene que estar venciendo acá? Obviamente que si esto tiene una carga negativa, tiene que tener cargas positivas por acá, ¿no? ¿Qué sé yo? Sodio. Pero ¿qué tenemos que vencer para que estas se junten? Las fuerzas repulsivas que se ven en estas cargas, ¿o no? Entonces, el SS tiene una concentración micelar crítica bastante mayor porque el efecto hidrofóbico no está tan favorecido porque tenemos que vencer estas fuerzas repulsivas que tenemos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ahora, el tritón, si se acuerdan, era un metilo, un grupo fenólico. Acá un grupo R con N de cosas. ¿Sí? ¿Esto tiene carga? No tiene carga, no tiene algo por repelerse. Entonces, el efecto hidrofóbico en agua está más favorecido en este caso. ¿Ah? Por eso es menor la concentración micelar crítica. Ahora, Pero ¿qué es el lo que tritón ven? es un anfifilo, ¿no? ¿Cómo? ¿El tritón es un anfifilo? No. Ah, ¿Es un anfifilo? Sí. Sí. Es un anfifilo. ¿qué tiene algo con carga en el R que Sí, Ah, tiene, perdón, yo lo dibujé mal. Tiene un grupo alcohol. ok. Tiene un grupo alcohol. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que vemos en los dos? En los dos vemos que disminuye en un rango de temperatura, ¿no? La concentración micelar crítica. ¿Por qué? Porque aumenta la temperatura.
porque aumenta la temperatura y disminuye la concentración micelar crítica. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa cuando aumenta la temperatura? ¿Qué pasa con el efecto hidrofóbico cuando aumenta la temperatura? En principio aumenta. En principio aumenta. Y si aumenta, ¿cómo va a ser la CMC? ¿Mayor o menor? ¿Cómo? Menor. Menor, ¿sí? Acuérdense, y que siempre lo digo, pero no hagan todo el cuento. El aumento de temperatura aumenta siempre la energía cinética. Pero en ese rango de temperatura, el aumento dado por el aumento de energía cinética, dado por el aumento de temperatura, o el aumento de entropía dado por el aumento de temperatura, no compensa la pérdida de entropía dada por la hidratación hidrofóbica. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora, ¿qué pasa con el SDS? Tiene un mínimo, y después ¿qué pasa? Aumenta su concentración micelar. Siempre, acuérdense, siempre es insoluble, porque tiene concentración micelar crítica, ¿sí? O sea, siempre voy a tener monómeros con agregado, pero aumenta la concentración micelar crítica. ¿A qué se debe eso? Eso se debe a que en ese rango de temperatura el efecto hidrofóbico empieza a ser cada vez más desfavorecido, ¿sí? Pero fíjense que siempre tenemos equilibrio monómero agregado. Y ahora, ¿qué pasa con el tritón? Profe, perdón, para terminar de cerrar el cuentito, el aumento de la entropía por el aumento de la temperatura no es compensado por el efecto hidrofóbico, Por la hidratación hidrofóbica. por la hidratación hidrofóbica. O sea, por la pérdida de entropía dada por la hidratación hidrofóbica, ¿sí? Por eso se ve favorecida la formación de agregado. A partir de este mínimo, le empieza a ganar el aumento entrópico dado por la temperatura. Ay, profe, me perdí. Me confunde eso. Decíselo, Ariel. Yo lo voy a decir muy distinto. A ver si lo pensamos de otra manera. Voy a abrir el Paint yo ahora. Y les voy a compartir. Me abrió malísimo esto. Mi Paint es muy malo. Acá tengo alguna cosa. Ahí les comparto. Tengo que dejar de compartir la guía y compartir el Paint. Ahí díganme si ya lo están viendo. Sí. Bien. Nosotros hablábamos de que teníamos dos moléculas hidrofóbicas, ¿sí? Rodeadas de sus aguas de hidratación hidrofóbica. Sí. ¿Sí? Cuando se juntaban, o sea, cuando se producía, a ver, vamos de a poco. Esto es lo que se conoce como, todavía no se encontraron, o sea que esto es lo que se conoce como hidratación hidrofóbica. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bien. O sea que tengo aguas que redujeron sus grados de libertad. O sea, tengo una reducción de la entropía por la hidratación hidrofóbica. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. Cuando se juntan estos dos monómeros, ¿qué pasa con las aguas? Pierden las aguas de hidratación. Parte de las aguas de hidratación se van al seno de la solución. ¿Sí? Y eso da una ganancia entrópica que favorece la formación de los agregados. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Eso es lo que se conoce como efecto hidrofóbico. Sí. Bien. Entonces fíjense, tengo un grupo de aguas que se liberan
de estar hidratando hidrofóbicamente a los solutos hidrofóbicos. Pero tengo otro grupo de aguas que se quedan con los solutos hidrofóbicos. ¿Sí? Sí. Bien, pensemos qué pasa con esos dos grupos de agua cuando yo aumento la temperatura. Cuando yo aumento la temperatura, estas aguas que ¿se liberan con mayor facilidad o con mayor dificultad? Mayor facilidad. Con mayor facilidad. Entonces eso favorece la formación del agregado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Estas aguas que se quedan hidratando hidrofóbicamente, cuando aumento la temperatura, ¿les es más fácil o más difícil hidratar hidrofóbicamente a los solutos hidrofóbicos? Más difícil. Claro. Más difícil, ¿sí? Entonces, el aumento de la temperatura, la contribución de estas aguas con el aumento de la temperatura hace cada vez más difícil la formación del agregado. ¿Me explico? Va en contra de la formación del agregado, ¿sí? Lo que le pasa a estas aguas con el aumento de la temperatura. ¿Sí? ¿Me expliqué? Me parece que no. Sí. ¿Sí? O sea, si yo aumento la temperatura, las aguas que se van con mayor facilidad. Y las aguas que se quedan, no se quedan tan rígidamente alrededor de los solutos hidrofóbicos. ¿Sí? Entonces, la liberación de las aguas al seno de la solución favorece la formación del agregado. Y la mayor movilidad de las aguas de hidratación hidrofóbica desfavorece la formación del agregado. Entonces tengo dos contribuciones, una a favor y otra en contra de la estabilidad del agregado. ¿Sí? Sí. Entonces va a depender de cuál de esas dos contribuciones gane, qué va a pasar con el agregado. Si gana la contribución de las aguas que se liberan, el agregado va a ser más estable, va a estar favorecida la formación del agregado. Si gana la contribución de las aguas que se quedan, va a estar desfavorecida la formación del agregado, porque cada vez, o con el aumento de la temperatura, eso va a ser más inestable. Y a Sí, medida que aumenta la temperatura, o sea, va a tender a ir para el otro lado, digamos. Bueno, entonces, a bajas temperaturas, el efecto que gana es el de la mayor liberación de aguas al seno de la solución. Y a altas temperaturas, ya estas aguas están tan móviles por la acción de la temperatura que ya desestabilizan el agregado. Entonces la concentración micelar crítica comienza a aumentar. ¿Sí? Sí. Sí, sí. Bien. Bueno, son dos miradas del mismo problema de distintos lugares. Bien. ¿Se entendió, chicos? Y ahora, ¿qué pasó? ¿Qué le pasa al tritón? Que no es Tritón el otro detergente. No, no es tritón. Es un detergente no iónico. El nombre no lo sé. Detergente no iónico, perdón. Dejo de compartir el. Si estoy buscando yo donde dejé la guía. Ahí la comparto. Yo la tengo acá. Ahí está. A este detergente no iónico. ¿Qué le pasa a este detergente no iónico? Digamos que no tiene competencia. Lo único que ocurre aquí va a ser que aumente el efecto hidrofóbico. Exactamente. ¿Y qué le termina pasando? Disminuye la concentración micelar crítica ¿Hasta cuánto? de forma indeterminada. Sí, pero ¿hasta cuándo? O sea, ¿por qué no le gana? ¿Por qué no aparece el otro efecto? ¿En qué se está transformando ese detergente no iónico? ¿En un anfifilo? ¿De qué tipo a qué tipo?
se está transformando de un anfifilo soluble a uno insoluble. Perfecto. Bueno. Muy bien. Al fin la pegué, le vine errando Muy- también. Muy bien. Pasa eso. ¿Lo ven, chicos? Y una vez que se formó, que se formó, que dejó de ser soluble, ya está, no podemos determinarle mal a CMC. ¿Sí? Eso, Lo entiendo por el gráfico, pero no me lo imagino experimentalmente que de hecho, precipita o cómo. No, lo que de ocurre. hecho yo iba a complementar eso. Sí, En realidad no sabemos si es No eso lo que está sabemos. ocurriendo, pero es una hipótesis válida. ¿Sí? Claro. Lo que sabemos es que hasta los 40 grados centígrados puedo medir una CMC y que cerca de los 40 grados centígrados esa CMC es muy, muy baja. ¿Ah? Eso se llama Daphne.niebla, se le llama, cuando uno tiene ese tipo de sistema, que uno tiene como una solución y de repente aumenta la temperatura y se le forma una niebla, o sea, se le forma una suspensión de cristales de anfifilo en solución. Y eso dispersa la luz, por eso se llama. Y eso dispersa la luz, exactamente. ¿Se entiende? Profe, yo no Ay, entiendo. ¿qué no entendiste? ¿Cómo? O sea, creo que no entiendo la diferencia entre uno y otro y por qué pasa eso. Entre uno y otro, ¿qué? Entre el SDS y el no iónico. Bueno, fíjate, ¿por qué fue? O sea, entendemos lo que es un anfifilo soluble y uno insoluble, ¿no? Sí. Bien, eso es importantísimo. Ahora, ¿qué hipótesis habíamos dicho de por qué el SDS tiene una CMC mayor? ¿Qué tiene el SDS? Por mi cabeza polar. Cabeza polar, el otro también tiene cabeza polar, pero en particular la cabeza polar del SDS, ¿qué tiene? Es mayor, más volumen, digamos, más grande. No tiene que ver con el tanto eso, no tamaño. sé. Está cargada. Está cargada. Está cargada, ¿sí? ¿Y el otro? El otro es no iónico. Y el otro no iónico. ¿Qué tipo de interacciones van a tener las cabezas? Dipolo, lo que sea, pero no van a Puente de tener hidrógeno, claro. puente de hidrógeno. Si hubiese el puente de hidrógeno podría tenerlo, pero van a ser dipolo. Pero no van a ser fuerzas repulsivas en su defecto. ¿Sí? El SDS, al tener carga, tiene fuerza repulsiva. Entonces es muy difícil que las cabezas se unan, o sea, que los monómeros se junten. ¿Por qué? Porque las interacciones iónicas son de largo alcance, de mucho más largo alcance que las otras. Además, la cabeza polar del SDS, al ser cargada, también va a ser más soluble que la del detergente no iónico. ¿Sí? No solo cuando se forman los agregados van a ser inestables por la repulsión de las cabezas, sino que los monómeros van a ser más estables en solución porque tienen una carga en la cabeza. ¿Sí? Sí. Todo eso contribuye a que la CMC del SDS sea siempre mayor que la del no iónico. ¿Sí? Sí. Bien. Y la otra diferencia que podemos notar es que en el SDS tenemos una región en la que el efecto hidrofóbico se refuerza y otra en la que se desfavorece. Y en cambio en el no iónico tenemos solo la región en la que el efecto hidrofóbico se refuerza. ¿Sí? No vemos la región en la que se desfavorece. Y la hipótesis que tenemos es que, bueno, que ya directamente ya se volvió insoluble. ¿Sí? Ok. Bien. Bueno, ¿alguna duda? Todas. Pero bueno, la guía la terminamos. Y no la grabamos, así que espero que hayan prestado mucha atención. Fui anotando. Está bien. Bueno, igual esto no termina acá. Después tenemos el trabajo práctico y los otros seminarios y vamos a ir reforzando todo esto. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto, profe. Muy bien. Bueno,
al resto del que está tomando cerveza en el happy hour de ahí de... Pueden abrir las cámaras si quieren y mostrar el bar Y brindar. y brindar. Profe, yo tengo la cámara rota por una cuestión de. No me pregunte cómo sobreviví en la pandemia, pero. Bla, 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 bla. Nah, yo estoy impresentable, profe. Bla, 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 La bla, misma bla, también bla. igual. Sí, bla, bla, bla. Bueno, Bueno, nos vemos en la próxima clase entonces. nos vemos el lunes. Hasta el lunes, profe. Adiós. Gracias por Bien. todo. Hasta luego. Mm.